times. How to discern. Discernment. Discernimiento. What is the word discernment? ¿Qué es la palabra discernimiento? Discernment Discernimiento is an assignment that the Holy Spirit has for the church. es una asignación que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. So how do I discern the time that I'm living in? ¿Cómo yo puedo discernir el tiempo en que yo estoy viviendo ahora? By the scriptures. Por la Escritura. The scriptures tells us La Escritura nos dice where we are. dónde estamos realmente. So I'm gonna say a very quick hello to a lot of people that are watching. Y envío un saludo cordial a las personas que nos miran. And I want to tell you this is kind of personal because Y quiero decirte, esto es algo personal, I believe with all my heart pero yo creo con todo mi corazón that God is preparing us for the rapture. que Dios nos está preparando para el rapto. Because Jesus Christ is coming back. Porque Cristo Jesús viene pronto. And I don't want to be the one that, you know, there's the mean one or because we hear a lot of good preachers in television. Y no quiero parecer como el predicador malo, ya que escuchamos diferentes predicadores en la televisión, en las redes. I just want to be the right one. Solo quiero ser el correcto. I want to tell you that the return of the Lord Jesus Christ is near. Y lo que quiero decirte es que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. And He is preparing us. Y Él nos está preparando. And I want to take the scripture. I want you to read the scripture for me. Y vamos And a I want them to read it too. Vamos a leer la escritura donde dice esto. Y esto está escrito en Marcos 4, 13, 12. Si lo puede buscar, por favor. 13, 20. Marcos 4, 13, 20. Me dice un amén cuando lo tenga. Read it. 13. Entonces les dijo: ¿no entiendes esta parábola? ¿Cómo entenderás y comprenderás el significado de todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra de Dios, las buenas noticias sobre el camino de la salvación. Estos, en el primer grupo, son los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra. Pero cuando oyen, Satanás viene inmediatamente y quita la palabra que se ha sembrado en ellos. De manera similar, estos en el segundo grupo son aquellos en los que en la que se siembra la semilla en tierra rocosa, que cuando escuchan la palabra la reciben inmediatamente con alegría, pero la aceptan solo superficialmente y no tienen una verdadera raíz en sí mismos, por lo que solo soportan un tiempo. Y otros son aquellos en los que se siembra la semilla entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las distracciones de esta época con sus placeres mundanos y el engaño y la falsa seguridad, glamour de la riqueza o la fama, los deseos apasionados de todas las demás cosas los arrastran. Y aquellos en el último grupo son aquellos sobre los que se siembra la semilla en la tierra buena y oyen la palabra de Dios, la buena noticia sobre el camino de la salvación, y la aceptan y dan fruto al 30, 60, 100 veces más de lo que sembraron. Okay, so God gives us a scripture Dios nos da la escritura that is rooted on a example, in other words. Nos da la escritura que está arraigada en un ejemplo. And it's how is the word rooted in us? Y es como está la palabra arraigada en nuestros corazones. So that's very important. Mira, eso es muy importante. When you ask yourself, is God's word, Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, is God's word rooted in me? ¿está la palabra de Dios arraigada a mí? Is in me? ¿Está en mí? Is it working in me? ¿Está trabajando en mí?
Or is it just in my ears? o simplemente está en mi oído Or superficially in my brains? o superficialmente en mi cerebro And it's not rooted in my heart. y no está realmente arraigada a mi But corazón. let me tell you the difference. Quiero decirte la diferencia. When something is in your mind, Cuando hay algo en tu mente, it can easily be erased or forgotten. fácilmente se puede olvidar. But if it's in your heart, Pero cuando está en tu corazón, it's no way coming out easily. no hay de ninguna forma que esa palabra va a salir fácil. So the word is supposed to be in our heart, Y la palabra tiene que estar en nuestros corazones, not in my head only. no solamente en mi mente. And so this is what Jesus was trying to teach. Y esto es lo que Jesucristo estaba tratando de enseñar. But I don't want to focus on the ones that never got the word. Pero no nos vamos a enfocar en los que nunca recibieron la palabra. I want to focus myself on the people Nos vamos a enfocar en las personas, in us. o sea, en nosotros. Because what is important? ¿Por qué es importante? What is important is for me to have the word. Lo que es verdaderamente importante es que nosotros tengamos la palabra. Because when you have God's word in your heart, Porque cuando nosotros tenemos la palabra en nuestros corazones, the word brings transformation. la palabra trae una transformación a nosotros. I can't change on my own. Yo no puedo cambiar en mis propias fuerzas. Nobody can change. Nadie realmente lo puede hacer. We all need the word Todos necesitamos to be manifested la palabra que sea manifiesta in our heart. en nuestros corazones. Let me give you one word Déjame darte una palabra. and what it means. ¿Y qué es el significado de ella? Obedience. Obediencia. God says, I want obedience. Dios nos dice, yo quiero obediencia. I don't want you sacrifice. Yo no quiero tu sacrificio. I don't want you clapping every Sunday. No quiero que vengas y solamente aplaudas cada domingo. I want you to obey on Monday. Quiero que obedezcas mi palabra. If I tell you that I will bless you Si yo te dije que te voy a bendecir on Sunday, los domingos, I want you to obey my word on Monday quiero que también creas la palabra el día lunes and on Tuesday. y el martes también. If I gave you a word Si yo te di una palabra to be healed in your body, de que ibas a ser sano, believe the word. cree la palabra. Believe that you're healed Cree la palabra de que tú vas a ser sano by the stripes of Jesus. por la llaga de Jesús. So the word brings transformation. Entonces la palabra trae transformación a nosotros. And I want you to get this point. Y yo quiero que entendamos este punto. If you don't see transformation in your life, Si no estamos viendo una transformación en nuestras vidas, it's because we're not consuming the word. es porque, número uno, no estamos consumiendo la palabra de Dios. The Israelite made a big mistake Los israelitas cometieron un error grandísimo when God provided them manna. cuando Dios les proveía a ellos el maná. God said Dios le dice a ellos, every morning cada mañana, when you get up, cuando tú te levantes, you will eat or you will pick whatever manna you need. vas a recoger y vas a comer lo suficiente del maná que necesitas. But they did what we do sometimes. Y ellos hicieron lo que muchas veces nosotros hacemos. We want to gather all the words on Sunday, Agarramos toda la palabra el día domingo put it in our pocket, y la metemos en nuestro bolsillo. and eat out of that word the whole week. Y de esa palabra nos alimentamos el lunes, el martes, el miércoles y toda la semana. And the Bible says that whoever went out and got more than enough, Y dice la palabra que aquellos que iban y agarraban más que suficiente, next day it had worms in it. el día siguiente eso estaba podrido. Because the enemy knows Porque el enemigo sabe una cosa, if you get up every morning que si tú te levantas cada mañana with that hunger in your heart sin esa hambre en tu corazón to connect with God. de conectarte a Dios. And let me tell you something that it really helps me. This is my own private life. Y yo quiero compartirte algo que a mí me ayuda en mi vida privada. Sometimes Muchas veces we need to pick some specific scriptures. necesitamos tener unas escrituras específicas. Go to the Bible Vayamos a la Biblia and get the scriptures out of the Bible. y saquemos de la escritura esa palabra. Write them down. Escríbela Memorize them. y memorízala.
Because when you do that, Porque cuando tú haces eso, your brain begins to work differently. tu cerebro va a empezar a trabajar diferente. That's why you see people that are hungry for the Lord. Por eso es que vemos personas que tienen hambre de Dios. And then you see other people that don't really care. They're more into their own life. Y hay otras personas que están más enfocados en su vida. So the Bible says that whoever believed the word, Y la palabra dice que aquel que creyese la palabra de Dios they gave fruits. dará frutos. No, whoever believed the word, Dice aquel que creyese la palabra he will give fruits. va a dar frutos. So it's conditional. Es condicional, esta palabra está condicionada. We make that decision. Nosotros tomamos la decisión. See, the Holy Spirit teaches us, El Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, or the Holy Spirit is teaching us o en realidad el Espíritu Santo nos está enseñando ahora to build strongholds in our mind. de que venzamos las fortalezas en nuestra mente. No, wait. We need to clarify that. Vamos a clarificar esto. The Holy Spirit El Espíritu Santo teaches us nos enseña a nosotros how to build cómo crear, cómo construir strongholds fortalezas in our mind. en nuestra mente. Because a lot of people, when they hear the word strongholds, Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra fortaleza, we think of negative. pensamos negativamente. Oh, we think of the enemy is building, a stronghold against me. Pensamos que es el enemigo haciendo una fortaleza en contra mía. And we have good strongholds Pero en realidad hay fortalezas buenas and bad strongholds. y fortalezas malas. The enemy, last Sunday I spoke about this. La última vez que habíamos hablado de este tema, The Bible teaches about 7 strongholds. la Biblia nos enseña 7 fortalezas. Distraction, Número 1, distracciones. disappointment. Lo que es I don't know if you have them on your notes. la decepción. Distraction, disappointment, La distracción, la decepción, temptations, las tentaciones, persecution, las persecuciones, accusation, las acusaciones, emotions, las emociones, betrayal, and criticism. traiciones y críticas. So 7 strongholds. 7 fortalezas. He will use one of those against you. Él va a usar una de esas en contra de tu vida. So in the end, just remember this. Y solamente recuerda esto. The enemy uses these strongholds again is immature Christians. El enemigo sabe dónde tiene poder para usar esta fortaleza. Es en contra de los cristianos inmaduros. They don't know the word. No conocen la palabra. But when you know the word, Pero cuando conocemos la palabra de Dios, you start building strongholds in your mind. empiezas a crear fortalezas en tu mente en contra There del is diablo. power Hay poder in your words, en tu palabra, but there is double power in the word of the Lord. pero hay más poder en la palabra de Dios. So when you use God's word, Entonces cuando usamos la palabra de Dios, you build strongholds in your mind. empezamos a crear fortalezas en I contra del enemigo. read something in the Bible that is very interesting. Y estaba leyendo en la Biblia que es algo bien interesante. Yeah, I want you to, you don't know where it is. I only know where it was. I was reading on Chronicles Estaba leyendo en Segunda de Crónicas about Jehoshaphat. acerca de Josafat. He was a very wise king. ¿Sabe? Él era un rey bastante I sabio. think we need to imitate the King Jehoshaphat. Y creo que hay unas cosas que deberemos de imitar de Josafat. We need to learn from him. Necesitamos aprender hoy de él. The Bible says that God put him as king in Israel. La palabra nos dice que él puso a Josafat, Dios, sobre el rey de Israel. So the Holy Spirit revealed to Jehoshaphat Entonces el Espíritu Santo se le revela a Josafat how to survive against his enemies. cómo sobrevivir en contra de sus enemigos. Did you know that we have different type of enemies? Tú sabes que tenemos diferentes enemigos Not your neighbor y no es tu vecino or your whoever. o cualquiera que piensas. It's a spiritual. We're in the spiritual warfare. Es espiritual, es una batalla espiritual. The enemy will raise up people against you, El enemigo, claro, va a levantar gente en contra tuyo and they will start criticizing you. que te van a empezar a criticar. And then that's how disappointment comes, Y es ahí donde viene muchas veces la decepción or distraction, o la distracción or persecution. o la persecución. When you feel accused Cuando te sientes a veces acusado of something that you did not do. de algo que ni siquiera hiciste. If it was true, Si fuese verdad, you can say, "Hey, it's true." You know,
they're talking about me. Puedes reconocer, y ¿sabes qué? Sí, me están hablando de mí. But Jehoshaphat was wise. Pero Josafat era sabio. The Bible says that he gathered a group of warriors Dice la palabra de Dios que él juntó un grupo de guerreros and he went out in the city. Just think of y this. fue hacia la ciudad. Think of your mind. Haz una foto mental de esto. Think of your family. Piensa ahorita en tu familia. Think of your marriage. Piensa en tu matrimonio. Think of your business. Piensa en tu negocio. Say it again. Piensa en tu familia. Piensa en tu matrimonio. Piensa en tu negocio. But first you need to think on yourself. Pero primero necesitamos pensar en nosotros I need mismos. to have strongholds in my mind. Es necesario que yo tenga fortaleza en mi mente. Let me give you one of mine. Y voy a darte una de las mías. I believe the word of God Yo creo la palabra de Dios, even though I don't feel it. aunque no lo sienta. I don't know where God is right now. No sé dónde está Dios I ahora. don't feel him. No lo siento, I know where God is. pero sé dónde está Él. I don't have to feel him. No tengo que sentirlo. He is God. Él es Dios, He is powerful. es poderoso. Sometimes when you pray and you don't get healed, Cuando a veces oramos y tal vez no te sanas, He's still my healer. Él todavía es mi sanador. Sometimes you pray A veces oramos and the answer is not right there, y la respuesta no está ahí, but He's still my God. pero Él sigue siendo I nuestro don't have Dios. to feel Him. No tengo que sentirlo. I have to trust Him. Tengo que creerle y confiar en Él. That is faith. Eso se llama fe. I don't know if I wasn't there when Jesus died on the cross, Yo no estaba ahí cuando Jesús murió en la cruz, but I believe His word. pero creo en su I palabra. believe He died for me. Creo que Él murió por mí. And I can tell you and you and you and whoever Y puedo that I decir believe in Jesus. que Cristo vive y I que yo believe creo in en Cristo Jesús. I don't have to use your faith. Y no puedo usar tu fe para You eso. don't have to use my faith. Tú no puedes usar We tu fe have para the eso. word of God. Tenemos la palabra de We Dios. have the word of God. Tenemos la You palabra de got the Dios. word of God in you. Tienes la palabra de Dios en ti, iglesia. So that's when you have power. Y es ahí cuando tenemos verdaderamente poder. When you grab the word of God. Cuando nos aferramos a la palabra. That's a stronghold. Esa es una fortaleza. When you believe in the anointing of the Holy Cuando Spirit. crees en la unción del Espíritu Santo. When you believe God created you with purpose. Cuando tú crees que tú fuiste creado con un propósito. When you believe that God is going to fulfill His word in you. Cuando crees que Él va a cumplir su palabra, lo que dijo de ti. When you believe that God has angels all over you. Cuando crees que estás rodeado de sus ángeles. The Bible says that the angel of the Lord camps La palabra de Dios nos dice que el ángel del Señor acampa. and he doesn't camp overnight. Y no acampa solamente por una noche. The Bible says in camp. Dice que acampa. In camp. Dorian is acampando. I know you didn't know this, but let me tell you. In camp. Cuando está acampando. In camp. Acampando. Means that the angel of the Lord is all over you wherever you go. Significa que el ángel del Señor está sobre nosotros. You can walk to a black hole if you want to. Podemos caminar hacia un hoyo negro. The angel is right there with you. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia nos dice. You might be in a dark moment in your life. Puedes estar pasando un momento duro, oscuro. But just know that the Bible is not a lie. Pero tienes que saber, no, aunque no lo sientas, que la palabra no es una mentira. The Bible is real. La palabra es real. Psalms 34:7. Salmo 134:7. David knew this. David sabía esto, That the angel of the Lord que el ángel del Señor was assigned to him. estaba asignado a él. I have good news for you this morning. Tengo buenas noticias para ti, iglesia. Not only the angel of the Lord camps around you, No solamente el ángel del Señor está acampando alrededor del tuyo, but he camps around you children. pero también de tus hijos. But you need to tell them. Pero necesitas de hacerlo saber a You need ellos. to release the word. Tienes que soltar la palabra. Wow, that's powerful. Wow, eso es poderoso. When you pray with your children, Cuando oras con tus hijos, tell them about the angel of the Lord. diles que el ángel del Señor está acampando con ellos. Release that angel. Suelta la palabra. Release that word. Suelta esa palabra. Release that promise. Suelta la promesa sobre ellos. That's when God is going to become real in your life. Es ahí cuando Él se va a convertir real a su vida. If not, Y si no,
Christianity is going to be boring. Los cristianismo va a ser There's aburrido. no flavor. No tiene sazón. There is no meaning. No tiene sentido. You come and you sit. Vienes y te sientes. You go home and then nothing Vas en tu changed. casa y no, nada pasó. And the enemy is still working. Y el enemigo trabajando. So that's why the enemy is working. ¿Y sabe por qué el enemigo sigue trabajando? We need to be working. Si él está trabajando, nosotros Building también necesitamos strongholds in our trabajar. mind. Necesitamos crear fortaleza Say en no contra de él. weapon formed against me will prosper. Y declarar ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. You know, I was in my office reading, Un día de estos estaba en mi oficina leyendo la palabra and I had my private study. y tengo mi estudio privado. And the Lord took me back to the book of Judges. Y el Señor me llevaba al libro de Jueces. And I read the whole story of Samson. Y estaba leyendo la historia de Sansón. And the Lord showed me secrets about Samson. Y el Señor me enseñaba unos secretos de Sansón. You know, Samson, Sansón, when he was born, cuando él nació, the hand of God was on him. la mano de Dios estaba sobre él. And let me tell you why. The Bible says that the Spirit of the Lord was upon Samson. Si vamos a la historia, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón. So let me show you a secret here. Pero te voy a revelar un secreto. The anointing, La unción. you know how when you come to, this is a very unique church. ¿Sabes? Esta iglesia es única, bien Let me única. tell you why. Y te digo por qué. We don't operate on emotions. No operamos en cómo nos sentimos. We emociones. operate on the word. Operamos en la palabra de Dios. But let me tell you what emotions would do to you. Pero te voy a decir qué es lo que la emoción hace a ti, a tu vida. Emotions stay in your mind La emoción viene y está en tu mente for a season. por una temporada. And emotions are good. Las emociones son buenas. We need emotions. Necesitamos las Sometimes emociones. we need to cry. A veces es necesario llorar. Sometimes we need to jump and shout. A veces es necesario saltar y gritar. We need to be expressive. Necesitamos expresar lo que hay en nuestro corazón. But don't stay there. Pero no nos quedemos ahí. It's like when you get married. Es por ejemplo cuando nos casamos. When you get married, everything is joyful. Al principio, todo es precioso. Months go by, Mientras los meses van pasando, a relationship start getting rocky. la relación empieza a ser un poquito aturdida You need to forget your past. y tienes que olvidar el pasado. Focus on what you want in life. Y tienes que enfocarte en lo que realmente quieres Because en tu vida. that same piece of paper that you signed, Porque ese papel que tú firmaste, making a commitment, haciendo un compromiso, you're gonna see it, lo vas a ver. and you're gonna have to choose which one do you want to stay married. Vas a tener que vivirlo y vas a tener que tomar una decisión en quedarte casado. You're gonna have to be humble. Y si decides hacerlo, muchas veces vas a tener que humillarte. Every married couple knows this. Y toda persona casada sabe esto. If you want to be married, Si tú quieres estar casado, you gotta be humble. tienes que humillarte. That's part of the game. Esa es parte del juego. You gotta say no, you gotta say A yes. veces hay que decir que no y a veces hay que decir que You sí. gotta wait, you gotta learn to shh. A veces hay que esperar y a veces hay que callar, aprender a callar. If you don't know how to do Y this, si no sabes cómo callarte, you're in big trouble. vas a estar en bastantes problemas. You're not gonna be married. No vas a poder estar casado por la But let me noche. tell you about Samson. Pero déjame decirte algo de Sansón. The